amigos de Mundo Despierto, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo se desarrolla el fanatismo. Definitivamente el fanatismo tiene prácticamente dos etapas, en donde una es, digamos, una etapa normal, porque creo que todos los seres humanos de una u otra manera vivimos esa parte, y la otra parte ya es la parte radical. Vamos a hablar sobre esos dos puntos. Todo comienza con un viaje. Cuando llegamos a este mundo, a este planeta, sin saber cómo llegamos, qué éramos antes, si éramos antes o no éramos antes, hay muchas preguntas al respecto, pero todo comienza como un viaje, en donde prácticamente millones de mujeres que van a dar la luz se comienzan a preparar precisamente para traer un hijo o una hija a este planeta, y todo comienza de esa manera, en donde se va formando ese ser humano que va llegando a la Tierra. Y todo en cierta forma nos va indicando que estamos prácticamente en cierta forma destinados a llegar a un planeta que ya tiene ciertos parámetros establecidos, y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál sería el primer punto que llevaría o que empezaría a desarrollar el fanatismo? Primero sería el lugar de nacimiento, y en este punto entra a jugar un papel importante el cómo nosotros corremos con cierta, digámoslo así, con cierta suerte, o como se le quiera llamar, porque no todo el mundo que nazca en un país tiene la fortuna de tener un buen futuro. Ya de hecho, si nace en un país pobre, en un país con muchos problemas, pues obviamente ya van a haber cosas que van a ocurrir en su vida, o en una familia adinerada, o en una familia de estatus medio, o en una familia pobre. Todas esas son situaciones que en cierta forma lo primero que hay que establecer es cómo, en dónde se nace y bajo qué circunstancias. En esas circunstancias podríamos decir que entonces es una lotería, porque básicamente es como si giráramos unos dados para establecer qué va a pasar, donde a quién le cae, digamos, el beneficio, a no llamarlo suerte, del hecho de a dónde van a ser, porque no todos los sitios son iguales, porque obviamente hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero de una u otra manera, independientemente del lugar, lo que sí es cierto es que nuestra vida, o la vida de cada ser humano, va a comenzar a ser marcada por una serie de parámetros. Y es por eso que no es lo mismo nacer en un país occidental o en un país oriental. Definitivamente todo lo que esté allí en esa cultura, bien sea occidental o oriental, pues va a marcar ese nuevo nacimiento, ese nuevo ser humano, y por lo tanto ahí va a empezar a desarrollar una serie de factores importantes que van prácticamente a absorber su vida, su personalidad, sus pensamientos, y de esa manera pues empieza a dar pasos para ese desarrollo que en cierta forma empieza, digamos, o va a empezar a adquirir un fanatismo que de una u otra manera tiene mucho que ver, obviamente, el entorno familiar. El entorno familiar, porque obviamente eso es lo que podríamos llamar una transferencia de costumbres, de creencias, y todo eso pues obviamente lo va a absorber esa persona que nace en ese núcleo familiar, porque obviamente los padres repiten en cierta forma, o en la gran mayoría, todo lo que tenga que ver con su cultura y con todas las cosas arraigadas que han venido por generaciones. De esa manera se va prácticamente formando a esa nueva persona dentro de ese mismo marco de costumbres y de religiones y de todo aquello que básicamente va a comenzar a colocar unos parámetros definidos poco a poco dentro de ese nuevo miembro de la familia. Y ya una vez que somos formados, es decir, estamos ya en una edad adulta, ya tenemos o traemos, o el ser humano trae todo eso, digamos, arraigado, todo aquello que le han sembrado tanto en su hogar y lo que empieza a percibir en la sociedad. Y el fanatismo pasivo, pues aquel que de pronto disfruta de un partido de fútbol, obviamente cuando ya no se llega al extremo de vivir por un equipo y hacerse incluso hasta, digamos, matar por un equipo,
ya ese es un, digamos, fanatismo extremo. Pero de una u otra manera todos los seres humanos tenemos en nuestra vida una especie de fanatismo pasivo, ¿no? Por algunas cosas, por el fútbol, por la música y cosas así. Y ya el problema empieza cuando ya está la histeria, cuando ya se idolatra a un cantante, cuando ya se hace un ídolo demasiado gigante, pues ahí ya empezamos a tener problemas. Pero en realidad la mayoría de seres humanos experimentamos este tipo de cosas a lo largo de nuestra vida. Y prácticamente la sociedad nos va marcando en colores, en ciertas tendencias a creencias y a muchas cosas más, a colores políticos, ¿no? Incluso familias tradicionales que por mucho tiempo han sido de cierto partido político, entonces sus hijos también de cierta forma hacen lo mismo y empiezan a encasillarse prácticamente dentro de esa misma cultura, a seguir todos esos parámetros que han vivido. Y obviamente llegan a un punto en donde tienen que escoger para qué lado coger, pero dentro de esos parámetros que están establecidos bajo esa misma sociedad. Entonces algunos cogen por el camino del fanatismo político, otros del fanatismo religioso, otros sencillamente por el lado científico. Entonces tenemos esas tres ramas que están allí, que siempre van a estar en todos los seres humanos. Pero el problema está cuando se sigue en ciertas tradiciones o en ciertas ideologías y sencillamente no se investiga, no se profundiza y se defiende prácticamente como sea, prácticamente a muerte, se discute con otras personas y no se acepta otra visión que no sea lo que ya tienen establecidos. Uno de los ejemplos clarísimos de fanatismo y de insensibilidad, o sea, de fanatismo radical y de sensibilidad, es precisamente la religión católica romana, que muchas personas, digamos, son de esta fe por tradición, ¿no? Por herencia de sus padres, porque vuelvo y digo, no le dijeron esta va a ser la religión, no les dejaron pensar, sino que desde pequeños los fueron, digamos, sometiendo en cierta forma a este tipo de culto. Y cuando ya se es grande, la cuestión es qué vamos a hacer o qué hace el ser humano con lo que tiene, con la información que tiene. Va a seguir prácticamente bajo una tradición, sencillamente porque sus padres se la enseñaron, o realmente se va a preocupar por la sociedad y por lo que puede pasar o por lo que ha pasado en la historia humana. Y esto no es en ningún momento este tema es para herir la sensibilidad de un católico, ni digamos entrar en una polémica, ni querer ofender en cierta forma lo que crean, sino sencillamente es el hecho de que cuando se llega a un fanatismo radical es cuando se pierde la sensibilidad de lo que ha ocasionado en la historia ciertas cosas, como en este caso, por ejemplo, esta religión. Una religión que tiene una historia bastante sangrienta, que sabemos que todo lo que hicieron en la Inquisición, la cantidad de personas que mataron, se habla de millones, incluso se dice que fueron peores que Hitler. Una religión que prácticamente siempre ha controlado la parte política en muchos años, una religión que ha violado a muchos niños, que ha establecido prácticamente muchas partes oscuras psicológicas en muchos seres humanos, una religión que ha traído más muerte, que ha traído problemas sociales de adaptación a muchas personas que vivieron y fueron víctimas desde niños, y muchísimas cosas más que prácticamente no han traído absolutamente nada positivo a la sociedad y que hasta el día de hoy siguen campantes y no han sido juzgados prácticamente por todos los genocidios que han cometido, y sencillamente se escudan en una palabra diciendo perdón como si eso fuera suficiente. Pero entonces el punto del fanatismo es cuando, sabiendo todo eso, teniendo una información histórica de todo lo que ha pasado, se sigue apoyando una religión, en este caso, sencillamente porque es la tradición de sus padres o porque sencillamente así me educaron, etcétera. Entonces ahí ya entramos en un punto de intolerancia y en un punto de fanatismo radical. Y cuando uno mira también la adoración a personas, ¿no? A personajes religiosos, como este líder de esta misma iglesia
muchos van a besarle la mano e incluso se les quita la mano abruptamente, no quieren ni que lo hagan, y sin embargo el ser humano busca y ve en este hombre como si fuese alguien distinto, un dios, o como si fuera alguien diferente al ser humano. Ahí ya se entra en un fanatismo de que las personas lleguen a ese punto sabiendo toda la información histórica, sabiendo todos los escándalos sexuales actualmente y todo lo que sigue pasando, y sin embargo seguir venerando a una institución y a un personaje como estos significa prácticamente un fanatismo definitivamente extremo y radical. Lo mismo pasa con las ideologías políticas, las ideologías que las personas piensan que van a traer un cambio, y en esa misma sociedad, cuando se entra en esas partes ideológicas donde se piensa que un sistema va a funcionar, o por ejemplo el comunismo, que cuando uno mira la historia ha asesinado a través de la historia más de 100 millones de personas, y aún así, de toda la sangre que han derramado, y obviamente que también hay otros sistemas políticos, el mismo capitalismo y muchos que han hecho muchas cosas, pero sin embargo creo que llevan un lugar bastante cerca del número uno, ¿no?, de ser los más asesinos en el mundo, y después siguen los religiosos, como lo que mencionamos anteriormente. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que mirando la historia, viendo tantos asesinatos, millones que han muerto por esta ideología o ideologías como esa, se piense que pueden ser la solución a un país o al mundo? Entonces, cuando se llega a ese punto, ya estamos hablando de fanatismo radical, en donde no hay cabida a analizar estas cosas, en donde no hay sensibilidad por el ser humano, no hay sensibilidad por la sociedad, ni por los afectados, ni por las víctimas, ni por nada de eso. Cuando se llega a ese punto, entonces ya estamos hablando de que es un fanatismo definitivamente radical y completamente insensible. Y es por eso que llegamos al punto en donde estamos allí por una cantidad de cosas que hemos recibido, bien sea ideologías, bien sea de política, bien sea de creencias. Y en realidad nosotros somos los que tenemos la última palabra de lo que decidimos, porque llega un momento en nuestra vida en donde ya podemos tener la información. Hoy día estamos en un mundo tan desarrollado y tan tecnológicamente importante, que nos permite leer la historia, que nos permite verla a través de películas, a través del internet, a través de tantas cosas que tenemos hoy, tantas herramientas, que realmente llegar a un fanatismo radical, incluso también en los países árabes, que se llega a un fanatismo tan tremendo que nacer en un país de esos es bastante complicado para una mujer, sobre todo, y que tienen que someterse a todas esas creencias y a todos esos tipos de dioses que son violentos y son sangrientos, ideologías de dioses de venganza y que van a matar a aquellos que no les sigan, etcétera. Pues todo eso y todo eso sumado a ideologías, pues hacen un fanatismo radical, y eso es lo que tiene prácticamente a nuestro mundo dividido y que no nos deja, digamos, ser desarrollados como seres humanos. Por eso la única forma de poder erradicar el fanatismo radical es cuando nos liberamos de todas esas cadenas tradicionales, de todas esas cosas que han querido, digamos, inculcarnos por generaciones, y sobre todo también cuando miramos la historia y cuando nos ponemos la mano en el corazón y decimos definitivamente esto no puede ser bueno para la sociedad. Y cuando hacemos eso y empezamos a abrir nuestra mente y hacemos, como decimos, borrón y cuenta nueva, y somos realmente mentes abiertas, podemos realmente vencer el fanatismo radical, pero únicamente depende de cada uno de nosotros. Como siempre, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. No olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube, y también te esperamos en nuestro grupo de Facebook de Mundo Despierto. Gracias por ver este video y hasta la próxima, amigos.